Hermanos, vamos a continuar el tema que iniciamos ayer. El tema, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, ayer me llamó la atención que alguien dijo, dura la palabra, pero hay que recibirla. Bueno, hay momentos donde Dios nos habla de una manera para alentar nuestra fe, para animarnos y también reconociéndole a su iglesia las cualidades, las virtudes que ella tiene. Pero también hay momentos donde Dios nos exhorta, donde Dios nos habla para que mejoremos, porque hay cosas naturalmente que necesitan todavía ser cambiadas, necesitan ser modificadas, y por eso Dios nos habla de muchas maneras. Muchas gracias entonces por sus comentarios, son bien recibidos, y que Dios, por supuesto, continúe bendiciendo la iglesia. Voy a leer un pasaje en Apocalipsis, en el capítulo 3. Vamos a leer solamente 3 versículos. Apocalipsis 3, versículo 11 al 13. Vamos a hablar entonces de la segunda parte de esta serie, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Colócale un poquito de... Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es poder contar con la palabra del Señor, siempre actualizada, siempre avanzada. Es decir, la Biblia, las Escrituras, no son como el periódico que ayer se leyó, porque ya hoy es noticia antigua. La palabra de Dios cobra vida cada día. Es más actual que cualquier mensaje que los hombres nos transmitan. Por eso en esta mañana, aunque el día de ayer iniciamos el tema, es bien importante que volvamos a retomar esta enseñanza para que podamos entender el propósito que Dios se trazó al venir a través de Jesucristo al mundo e ir a la cruz del Calvario para dar su vida y derramar su sangre con el fin de salvar la humanidad, de salvar a los hombres, de salvar nuestras familias, nuestras vidas. Y una de las cosas que el Señor nos ha dado, lo decíamos el día de ayer, los que hemos creído en la palabra del Evangelio, los que nos hemos arrepentido y fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, Dios ha perdonado nuestros pecados. A través del perdón de Dios hemos obtenido la salvación y la vida eterna. Cuando la Biblia habla de la corona que el Señor nos ha dado, nos dice y nos habla precisamente de esto: la salvación y la vida eterna. En el capítulo 2 de Hebreos, a partir del verso 1, se hace referencia a que el cristiano debe cuidar, debe vigilar, debe procurar no descuidar su salvación. Porque si algunos en el tiempo antiguo descuidaron, se deslizaron, no vigilaron bien lo que Dios les había dado,
el Señor permitió que ellos perdieran muchas cosas. Y si nosotros actualmente también descuidamos lo que Dios nos ha dado, naturalmente podemos perder esta corona. Por eso la Escritura dice: retén lo que tienes, vigila, guarda, cuida lo que Dios te ha dado, para que ninguno tome tu corona. Empezamos 2 puntos el día de ayer, estábamos en el primer punto, porque estábamos hablando, según Mateo 7:21 en adelante, de unos hombres a quienes el Señor se refiere diciendo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y él empieza a mencionar una lista de personajes que en aquel día le dirán al Señor: Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos en tu nombre. Y yo les diré, dice el Señor: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Personas que están allí, que hacen milagros, que sanan enfermos, que profetizan, que predican, que oran, que cantan. Yo le preguntaba el día de ayer: ¿será que ellos no pensaban que tenían segura su salvación? Pero ahora el Señor les dice que no los conoce, que son hacedores de maldad. Entonces esto me ha hecho meditar mucho a mí en cuanto a la vida cristiana. ¿Cómo me doy yo cuenta, hermano, hermana, cómo te das cuenta de que tienes segura la corona, la salvación, la vida eterna? Empezamos a tratar el primer punto. Y empezamos diciendo lo que dice el Señor Jesús: el que hace la voluntad de mi Padre va a alcanzar la salvación. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Porque a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es trabajar para Él solamente, es servirle en algún ministerio, es desarrollar algún servicio en la iglesia. Pero eso no es solamente hacer la voluntad de Dios, eso es parte, una pequeña parte de la voluntad de Dios. Yo diría que hacer la voluntad de Dios, como lo mencionamos ayer, es permitirle al Señor, es permitirle a Dios a través de la palabra y a través del Espíritu Santo continuar su obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es permitirle a Dios desarrollar todavía nuestra vida cristiana, perfeccionarla. Porque ayer mencionábamos, cuando recurrimos a nuestros templos y nos congregamos, muchos de nosotros nos damos cuenta cuando el pastor, el predicador está enseñando, predicando la palabra. Uno siente qué creyentes, qué hermanos están recibiendo la palabra. Bueno, uno no se la sabe toda, pero uno sí nota. Y la Biblia dice que el pastor conoce el estado de sus ovejas. Y hay personas, hay creyentes que oyen la palabra, escúchenme, oyen la palabra pero no la retienen, no la guardan en el corazón. Dejan que esa palabra se pasee de oído a oído, y así como entró por un oído sale por el otro. No permiten que la palabra profundice, que la palabra llegue al corazón para continuar haciendo Dios la obra en nosotros. Hacer la voluntad de Dios es permitirle a Dios, por la palabra y por el Espíritu Santo, seguir haciendo el trabajo en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, el capítulo 1, versículo 6, dice estas cosas: pero estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, escúchenme, Dios comenzó la obra de salvación en nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios es permitirle a Dios que Él continúe haciendo su obra en nosotros. Hacer la voluntad de Dios, porque hay personas que se esfuerzan tanto en la carne, se esfuerzan tanto en su carácter humano, para tratar de agradar a Dios, para tratar de ser fieles a Dios, para tratar de ser consagrados. Pero ellos tratan y luchan y dicen, ay, que yo quiero ser santo, es que yo quiero ser consagrado, es que yo quiero hacer esto. Pero ¿sabe por qué luchan de esa manera y no alcanzan a hacer lo que quieren hacer? Porque no han permitido que el Espíritu Santo y la palabra penetre definitivamente en sus vidas, en sus corazones, y continúa haciendo el trabajo. Nosotros no podemos ser simplemente, como dice Santiago, oidores olvidadizos, oidores de la palabra, mas no hacedores. Necesita a Dios para hacerla. Consiste hacer la voluntad de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en esta hora, aquí vemos un pasaje, o hablábamos de una mujer llamada Marta, hermana de Lázaro y María. Jesús el Señor estaba en su casa y esta mujer estaba ejerciendo su servicio, estaba preparándole el alimento, nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella estaba ejerciendo su don, ella estaba haciendo un servicio que era bueno, estaba atendiendo a Dios en su casa, pero estaba turbada, estaba afanada y estaba molesta porque su hermana María no le ayudaba en ese quehacer de la cocina. De tal modo que Marta le dice al maestro, maestro, mira, mi hermana, no tienes cuidado que no me ayuda. Pero el Señor, pensando Marta que le iba a responder favorablemente, la exhorta y le menciona su nombre en 2 veces. Cuando el Señor habla en 2 veces el nombre de alguien es porque le va a llamar la atención. El Señor le dice, Marta, Marta, turbada y afanada veo que estás. Está bien que estés haciendo eso, pero tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba postrada a los pies del Maestro, escuchando la palabra y guardando la palabra. El hacer la voluntad de Dios es permitirle a Dios que por la palabra nosotros podamos obedecerle a Él. Usted y yo, en nuestra naturaleza pecaminosa y caída, no podemos ser santos. En nuestra naturaleza caída no podemos agradar a Dios. Pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros y su palabra en abundancia también está en nuestras vidas, vamos a lograr alcanzar hacer la voluntad del Señor. En eso consiste, estábamos hablando de ese primer punto, en eso consiste en primera medida hacer la voluntad de Dios, permitir que la palabra nos empuje, nos impulse, nos haga de alguna manera obedecer y hacer la voluntad del Señor. Cuando Moisés estaba en el desierto, a las orillas del monte Horeb, guiando el rebaño de su suegro Jetro, Moisés vio una visión en el monte, en la cima del monte Horeb, una zarza encendida en fuego desde por la mañana hasta por la tarde y no se consumía, no se apagaba. Le llamó la atención a Moisés esa escena y se fue subiendo al monte, llegó cerca donde estaba la zarza ardiendo y en medio de la zarza, en medio del fuego,
se escuchó la voz de Dios. Moisés oyó la palabra de Dios. Y cuando Moisés se acercaba apresuradamente, la palabra, la voz de Dios le dice a Moisés: Moisés, detente, detente. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Escúcheme lo que le quiero decir, hermano. Mire, Dios le expresó la palabra, pero ¿qué hizo que Moisés desamarrara las sandalias, se quitara los zapatos? ¿Qué le impulsó a Moisés para obedecer a Dios? La palabra. La palabra tiene poder. Aleluya. La palabra tiene la capacidad de impulsarnos a nosotros para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, yo le invito en esta mañana, oiga la palabra atentamente. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Hay gente que se pone y presta oídos a mensajes artificiosos, mensajes, fábulas, cuentos, historias, disque profecías, cuando dice la Escritura que nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos como una antorcha encendida que se prende en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana amanezca en vuestros corazones. A la palabra de Dios hay que prestarle buena atención. Hay que estar concentrados, porque Satanás conoce y sabe que si un creyente le presta buen oído, buena atención, buena concentración a la palabra del Señor, ese creyente, ese hermano, ese amigo va a ser completamente beneficiado por nuestro Dios. Dios lo va a bendecir. Por eso usted en el culto, en el devocional, miren que muchos de los pastores que estamos utilizando este nuevo método para transmitir, para enviar, para llevar el mensaje de Dios, estamos recurriendo mucho a decirle a las personas, a los hermanos, estén allí, ahí concentradito, aunque el pastor no los vea, aunque los hermanos no los vean, Dios sí está viendo su actitud, si sí está recibiendo la palabra, si sí estás escuchando la palabra con atención como esa antorcha encendida. Porque si lo hacemos de esa manera, hermano, créame, Dios va a hacer algo más grande en su vida y en mi vida. Gloria a Dios. El secreto de hacer la voluntad de Dios no es estar tan ocupado en tantas cosas. Tenemos que hacer esto, tenemos que correr a hacer lo otro. No. Si tú estás en esta mañana, escúchame, a los pies del Maestro, como María, la hermana de Lázaro y Marta, si estás allí oyendo la palabra de Jesús, todas las demás cosas van a comenzar a fluir en tu vida. El secreto, hermano, para hacer la voluntad de Dios es oír la palabra con atención y permitir que la palabra llegue a lo más profundo del corazón nuestro. Yo diría en este día, deberíamos pasar más tiempo en la presencia de Dios. Deberíamos pasar más tiempo en la oración. Deberíamos pasar más tiempo en la meditación de la palabra, escudriñando la Biblia. Gloria a Dios. Jesús estaba en la cruz del Calvario y en ambos lados tenía dos ladrones que también habían sido crucificados. Uno que se arrepintió y otro que en 2 minutos se iba para el infierno. ¿Qué haríamos usted y yo si estamos en una situación de poder ayudar a salvar a ese ladrón que no se había arrepentido? ¿Qué le diríamos? Despierta, amigo, mira lo que está pasando, te estás muriendo.
te vas a ir para el infierno, te queda un minuto, arrepiéntete por favor. Algunos le diríamos algo así. A mí me llama mucho la atención porque el Señor, estando en la cruz y teniendo alrededor a un hombre a su lado derecho y a su mano izquierda a otro en su misma condición, yo veo que el Señor no les dijo una sola palabra. El Señor no les habló ni al ladrón de la derecha ni al ladrón de la izquierda. Es que a veces nuestro silencio también impacta de acuerdo a nuestro testimonio. Claro que habían escuchado hablar al Señor. Y en la cruz el Señor había expresado hacia arriba, hacia el cielo. Él había dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hablando de aquellos que no creían en Él, que lo habían crucificado, que le estaban dando muerte. Pero esas palabras del Señor, que no iban directamente dirigidas hacia los dos ladrones, el Señor las expresó. Uno de ellos pudo reconocer que ese que estaba en el medio de ellos no era cualquier hombre. De alguna manera Dios le reveló a ese ladrón que el que estaba allí era el Hijo de Dios. Era Dios manifestado en carne. Era un rey. Aleluya. Ese hombre, la Biblia dice que al principio los dos ladrones le injuriaban a Jesús. Se burlaban de él. Pero después hubo un cambio de actitud en uno de los dos ladrones, y este que se arrepintió se dirigió al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. El Señor lo miró y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Hermano, hermana, hacer la voluntad de Dios para que nadie tome tu corona. Gloria al Señor. Hay un segundo punto que quiero tocar con ustedes. Hay que colocar a funcionar también la fe con el amor. La fe con el amor. Usted lee las epístolas del apóstol Pablo y él generalmente menciona la fe acompañada con el amor. Porque hay cierta fe. Ahorita leímos al principio del culto del devocional un pasaje en 1 Corintios capítulo 13, iniciando los primeros versículos, donde se menciona una clase de fe que funciona sin amor. Sí, ahí está en 1 Corintios 13, dice que si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y hoy hay hombres que tienen, entre comillas, dicen ellos, una fe tan grande que pueden hacer maravillas. Y esa fe, esa clase de fe funciona también. Pero como usted y yo queremos retener lo que Dios nos ha dado, que nadie nos robe, nos quite la corona, óigame lo que le voy a decir. A la única iglesia que Jesús le dijo: yo conozco tus obras y has trabajado arduamente, es decir, estás ocupado. Es más, no puedes soportar a los falsos. Tienes un discernimiento maravilloso. Has persistido en servirme. Eres tremendo. Pero solamente tengo una cosa contra ti. Has trabajado. Mire, el Señor le resalta a esa iglesia ciertas virtudes y cualidades, porque Dios no desconoce tu trabajo, hermano. Dios tu lucha. Dios no desconoce que tú crees. Claro que sí, Dios no lo desconoce. Aquí el Señor lo está reconociendo. Has trabajado por amor de mi nombre, pero te falta una cosa. Te falta una cosa.
Y aún por una sola cosa podemos perder la corona. Porque depende de la cosa que nos hace falta. Porque lo que el Señor les dice a ellos y les recalca y les exhorta, les dice: has perdido tu primer amor. A esa iglesia de Éfeso, Dios le resalta unas cualidades impresionantes. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has hallado unos falsos, tienes discernimiento, has creído, has hecho esto, has hecho lo otro. Pero, tengo que decirte, has dejado tu primer amor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo es que yo puedo trabajar para Dios y perder mi primer amor? ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? Le voy a decir algunas cosas. Cuando decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano. Cuando ya en la iglesia todo lo criticamos. Cuando en el desayuno, en el almuerzo y en la comida nos comemos al pastor, su familia, al vecino, al hermano, murmurando de él continuamente. Eso me da a entender a mí que he perdido mi primer amor. Cuando yo empecé y usted empezó la vida cristiana, habían errores en la iglesia. Cometíamos fallas los hermanos. Pero usted estaba tan enamorado de Jesús. Usted amaba tanto a Jesús. Usted se entregó con todo el amor hacia Jesús, que usted no veía errores. Que usted, bueno, aunque los viera, usted los pasaba por alto. Pero ahorita usted y yo no queremos pasar por alto nada. Es más, hay creyentes hoy en día con grandes resentimientos por su hermano, por su hermana. Hay creyentes con amargura en su corazón por familia. Hay familias que no se pueden ver, que no se pueden hablar. Y eso me hace entender a mí que alguien ha perdido su primer amor y que si el Señor viene o esa persona se muere y no se arrepiente, puede perder su corona. Puede perder su corona. Gloria a Dios. Jesús le dijo a los fariseos: ¿cómo es que ustedes no están honrando a sus padres y a sus madres? Y le están dando ese dinero a Dios, supuestamente, y dicen, esto es corbán, es decir, algo separado para Dios. Mateo 7, verso 10 al 13, está la historia. Yo amo a Dios, pero papá y mamá, ustedes defiéndanse como puedan. Viendo que el papá y la mamá están padeciendo necesidad, pero como yo tengo que mostrar que doy, que soy bueno, que soy generoso. Papá y mamá que se entiendan, que se las arreglen como ellos puedan. Eso hacían los fariseos. Y el Señor les recrimina todo eso. Mire, hermano, por una simple cosa como estas, se puede perder la corona. ¿Qué tal que yo llegue un día, o usted llegue un día, supongamos, al cielo? Pero lleguemos colados. ¿Sabe qué es colado? Se metió a escondidas. Eso es imposible. Pero supongamos, usted llegó al cielo, se coló, porque por ahí hay una parábola del... Hay una parábola que menciona, una que esté pendiente, que menciona que hubo un hombre que se coló al cielo. Y el Señor se le acerca y le dice: oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás vestido de boda? Ah, Señor, no, simplemente estoy aquí. Mandó a sus sirvientes el Señor a que lo ataran de manos y de pies y lo echaran afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, si hay algo, escuchen, si hay algo que Dios nos quiere enseñar, es que le amemos a Él
y que amemos o nos amemos los unos a los otros. Este es el mejor camino para conservar la corona. El hacer la voluntad de Dios nos fundamenta, nos madura espiritualmente, nos afirma en el lugar donde Dios nos ha colocado para que nadie nos quite el puesto, la posición, la corona. Pero el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, nos reviste, nos fortalece, nos hace permanecer agradando al Señor. Quiero que leamos aquí para ir terminando. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Oiga lo que dice la palabra. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedo yo, hermano, amar a Dios a quien no veo y aborrecer a mi esposa? O la esposa creyente aborrecer a su esposo, o el hermano aborrecer la familia tal, y digo que estoy amando a Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto cuando estamos en todo momento, hermanos, murmurando, hablando mal de los demás? Permítame, hermano, con todo respeto. Dice el Señor, has trabajado por amor a mi nombre, pero has perdido tu primer amor. ¿Usted sabe a cuál fue la única iglesia que el Señor le hizo esa afirmación, esa aseveración? A la iglesia apostólica de su nombre, a la iglesia de Éfeso. Yo quiero decirle a usted que me escucha, que me oye, que me ve en esta mañana, usted con su familia, volvámonos, hermanos, volvámonos. Si hemos perdido ese primer amor, recuperemos ese primer amor. Miremos al necesitado, miremos al que está débil, no para acabarlo de debilitar y enviarlo quién sabe para dónde, sino para tenderle la mano, para levantarlo. Gloria a Dios, tengamos misericordia. Amén. Es que a veces nos mostramos más implacables como jueces cuando alguien comete la falla, el error, el pecado, y en vez de ayudarlo porque Dios está esperando una mano amiga suya, queremos ponerle el pie en el cuello para acabarle de hundir. Volvamos a perdonar. Para eso, para poder perdonar, necesitamos que Dios nos llene de su amor divino. Volvamos a perdonar y volvamos a pedir perdón. Amemos al que nos hace mal. Amemos al que nos hace mal. Aleluya. Yo quiero que cuando Él regrese o tenga que partir a la eternidad, yo lo pueda ver a Él y en sus manos, hermano, yo creo que usted también piensa lo mismo. Y en las manos del Señor, en las manos del Maestro, una corona, con mi nombre escrito, y escuchar de los labios del Señor, del Maestro, ven, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, iglesia, en esta mañana, yo me gozo en el Señor y en su palabra, pero necesitamos volvernos al primer amor. Mire usted, los discípulos
En cierta ocasión, según Lucas capítulo 10, fueron enviados por el Señor de dos en dos. Dios los autorizó para sanar toda enfermedad, para echar fuera todos los demonios, espíritus inmundos. Y dice que cuando fueron y volvieron, regresaron donde estaba el maestro. Venían gozosos, venían alegres. Oh, porque habían hecho la labor. Por la obra y el servicio que Dios los había enviado a hacer. Dice que ellos le dijeron al Señor: Señor, oh mira qué maravilla. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les dijo: está bien, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra, y os he dado autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones, y para que todas las fuerzas del maligno estén bajo vuestros pies. Pero no se gocen tanto por eso. No se gocen porque pueden hacer milagros, porque pueden sanar enfermos, porque pueden echar fuera demonios. Gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Eso es lo más grande. Tal vez usted y yo nunca aparezcamos en alguna revista de nuestro medio, en algún periódico popular, en alguna emisora radial. Tal vez su nombre y el mío no aparezcan en algún programa televisivo. Tal vez a usted y a mí no nos conozcan aquí en el mundo. Su nombre ni mi nombre sean pronunciados. Pero no importa que aquí no nos conozcan. Pero impórtele e interésese que su nombre sea conocido en el cielo. Que Dios lo tenga inscrito en el libro de la vida. Hermano, iglesia, retén lo que tienes. Retén lo que Dios te ha dado para que ninguno tome tu corona. En el cielo no vamos a ganar los predicadores porque fuimos pastores. No vas a ganar porque Dios te usó para hacer un milagro, para sanar enfermos, porque fuiste tan buen predicador y evangelista que ganaste miles de almas. No. No te van a premiar tanto por la labor, sino por la fidelidad. Oh, por eso es que Pablo decía, y Juan también lo dice, a través de la carta que él escribe a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mis ojos he puesto, dice el Señor, sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hermano, el servicio no produce salvación. Nuestras obras no nos dan garantía de ser salvo. ¿Sabe qué es lo que produce salvación? El Señor, a través de nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra integridad. Dios quiere que hagamos su voluntad. Permite que su palabra en esta mañana halle cabida en tu corazón. No dejes perder la palabra. Deja que ella se almacene, que ella sea retenida. Yo sé que Dios va a hacer una obra maravillosa contigo en este tiempo, si guardas la palabra. David decía, para no pecar contra Dios se necesita guardar la palabra. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Hacer la voluntad de Dios es guardar, es almacenar la palabra. Para tener el amor de Dios en nuestra vida hay que llenarnos de la palabra. Gloria a Dios. Que el Espíritu de Dios, como dijo el Señor un día, mis palabras o las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es como espada de doble filo, que corta, que penetra, que discierne las intenciones,
rompe los tuétanos, las coyunturas, y llega a lo más profundo del corazón, y no hay nada oculto que no se manifieste delante de ella. Gloria a Dios. Hermano, amemos a Dios obedeciendo su palabra, sus mandamientos, para poder amar también a nuestros hermanos.